Muy bien, el siguiente ejercicio es un ejercicio aplicativo de vectores que se encuentra en el libro Hibeler de Física Universitaria. Nos piden determinar la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el pasador, así como su dirección determinada por el ángulo medido en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Y nos dan este conjunto de vectores, ¿sí? En la solución tenemos que primero identificar qué es lo que nos piden. Nos piden determinar la magnitud de la fuerza resultante. ¿Cuál fuerza resultante? La que va a actuar sobre el pasador. Nos dan como dato que la fuerza 1 vale 30 libras, la fuerza 2 vale 40 libras y la fuerza 3 vale 25 libras. Para determinar la magnitud de la fuerza resultante tenemos que determinar primero quién es ese vector resultante. No hay que confundir magnitud de la fuerza resultante con el vector resultante, ¿sí? ¿Quién es la fuerza resultante? La vamos a llamar FDR, ¿no? Con su flechita arriba que denota que es un vector. Ese FDR va a ser igual, debido a que es una resultante, a la suma de todos los vectores presentes. Siempre que te pidan vector resultante o su magnitud, lo primero que tú tienes que hacer es determinar quién va a ser el vector resultante, ¿no? El vector resultante siempre va a ser la suma de los vectores que te indican, ¿no? Muy bien. Como dato nos dan los módulos. Ya sabes que no puedes hacer 30 más 40 más 25. No podrías hacer eso. Si tú sumas 30 más 40 más 25 estarías sumando los módulos más no los vectores. Si es que has visto los videos de teoría vas a entender. ¿Quién es F1? ¿Quién es F2? ¿Y quién es F3? Eso es lo que debemos calcular. ¿Quién es el vector F1, F2 y F3 para poder recién calcular quién es el vector resultante? Muy bien. Acá tenemos los vectores tal y como nos dice el ejercicio, ¿no? Lo hemos ubicado de esta manera, ¿sí? El vector F1 lo encontramos por acá, ¿no? Lo hemos dibujado con la misma dirección y el mismo ángulo, ¿sí? Si queremos hallar quién es el vector F1, debido a que estamos en el plano XY o en los ejes coordenados XY, nos vamos a apoyar de unos vectores unitarios que indican la dirección y sentido de esos ejes. ¿Quiénes serían los vectores Y y los vectores J? Entonces, mira, trazamos una paralela al eje X, ¿sí? Y sabemos que acá también va a ser 45 grados. Este vector lo podríamos ubicar en el origen, no habría ningún problema, pero si quieres trabajarlo ahí mismo donde se ubica, lo trabajamos ahí. Mira, ¿en qué consiste, digamos, expresar un vector, hallar el vector F1? En descomponer ese vector, ¿sí? Ese vector lo vamos a descomponer en el eje X, ¿no? Desde el origen vamos a trazar un vector justo hasta la altura de su cabeza del vector, su extremo de acá, ¿sí? Y ahí vamos a trazar el otro vector. Descomposición vectorial. A este le vamos a llamar F1X y a este le vamos a llamar este vector F1Y. ¿Quién sería el vector F1 entonces? El vector F1 va a ser igual a la suma vectorial de F1X con F1Y. ¿Quién va a ser F1X y quién vendría a ser el vector F1Y? Entonces tú tienes que recordar esta propiedad de acá, mira. El vector A lo podemos expresar con su ángulo. ¿Quién vendría a ser el vector A? Acuérdate siempre que el lado adyacente a ese ángulo, es decir, el que está pegadito al ángulo, está relacionado con el coseno. Por lo tanto, el AX va a ser el módulo de A multiplicado por el coseno de ese ángulo. ¿Y quién va a ser el vector AY? El módulo de A, ¿sí? El módulo de este A multiplicado por el seno de este ángulo. Esto lo llevamos acá. ¿Y quién vendría a ser F1? El módulo de F1, que vendría a ser 30, multiplicado por el coseno de este 45. Coseno porque este vector está adyacente a este ángulo, más el módulo del F1, que vendría a ser 30, multiplicado por el seno de 45. ¿Sí? En el eje X hay un vector que se llama Y, por eso que le hemos llamado Y, porque está mirando justo en el eje X positivo. Y en el vector, o en el eje J, hay un vector que le denominamos vector unitario J. ¿Sí? Por eso que le hemos multiplicado por J, porque justo está en la dirección y sentido del eje Y positivo. ¿Cómo quedaría F1? Resolviendo 30 por coseno de 45 me queda 21,21y más 21,21j. Muy bien, esa sería la expresión de F1. Ya sabemos quién es el vector F1. Y recuerda colocar las unidades libres, ¿no? Recuerda que un vector debe estar expresado por módulo, dirección y sentido. Muy bien, entonces acá estaríamos determinando quién es el vector F1 y sus unidades también libres. ¿Quién vendría a ser ahora el vector F2? Mira, trazamos una paralela al eje X porque nos dan este ángulo de 15. Acá también vendría a ser 15 grados, ¿sí? Descomponemos desde el origen por X y descomponemos por Y, ¿verdad? Entonces a este le llamamos F2 de X y a este le llamamos F2 de Y. Por lo tanto, el vector F2 va a estar dado por F2X más F2Y, la suma vectorial. ¿Quién es F2X? Hacemos lo mismo que acá, mira. F2X, ¿dónde se encuentra? Está pegadito al ángulo. Entonces F2X va a ser igual a F2, el módulo que vendría a ser 40, acá está, por el coseno de dicho ángulo. ¿Y quién vendría a ser F2Y? Está al frente, mira, del ángulo. Sería el módulo de F2, 40 por el seno del ángulo. Y acá quiero que me entiendas algo, mira. Debido que acá en el eje X no pasa ningún problema. ¿Por qué? Porque este vector está justo en la dirección y sentido del X positivo. Mira, está mirando hacia el eje X positivo, ¿verdad? Hacia allá. Pero acá en el F2 está mirando hacia abajo, está mirando hacia el eje Y negativo. Entonces ya no podría ser J, sino tendría que ser menos J.
Por eso que le hemos puesto el menos adelante, ¿sí? 40 seno de 15 por menos j. El menos está acá y acá está el j. Quedando entonces una expresión 40 por coseno de 15, me queda esto de acá, 38,64 y en el eje x menos, más por menos es menos, 10,35 j. Para hallar f3 hacemos lo mismo, pero ahora nos da un ángulo, mira, el que está relacionado con el eje y, el ángulo que forma el eje y con f3. Trazamos una paralela, ¿sí?, a dicho eje y ahí ubicamos el ángulo de 15 grados. Descomponemos, mira, desde el origen vamos a trazar así vertical hacia abajo hasta llegar a la cabeza del vector. Ahora, acá quiero que tengas mucho cuidado, mira. A este vector le vamos a llamar f3 de x y f3 de y, ¿verdad? f3 de y f3 de x. ¿Quién sería el vector f3? La suma de f3 de x más f3 de y. Pero ten cuidado, mira, ahora adyacente al ángulo 15 ya no va a estar el f3 de x como acá, va a estar el f3y, mira, el vector pegadito al ángulo, ¿sí? Por lo tanto, el f3 de y va a estar relacionado con el coseno, porque está adyacente, mientras que el f3 de x, por estar al frente, va a estar relacionado con el seno. ¿Cómo lo hallo? f3 va a ser igual al módulo de f3, que es 25, mira, como el f3 de x está adyacente, es seno de 15 grados. ¿Y por qué y? Porque mira, este vector está mirando hacia el eje x positivo, hacia el eje x positivo, positivo y, más, ten cuidado acá, mira, acá vendría a ser menos j, mira, ¿por qué? Porque este vector está mirando hacia el eje y negativo, y en el eje y negativo hay un vector unitario que se le denomina menos j, por lo tanto quedaría más menos 25 coseno de 15 grados, j, acá está el menos j, menos j. Más por menos me va a dar menos, entonces resolviendo esto me va a quedar 6,47i, lo colocas en tu calculadora, menos 24,15j. Entonces tenemos la expresión de F1, F2 y F3. Muy bien, acá tenemos la expresión, mira, vamos a volver, ¿sí? Acuérdate que la fuerza resultante era la suma de estos tres vectores. Ya tenemos a los vectores F1, F2 y F3. ¿Quién sería entonces la fuerza resultante? La fuerza resultante, vamos a colocar acá los vectores, mira, sumarlos los tres vectores, el vector F1 más el vector F2 más el vector F3, ¿sí? Ahora, ¿cómo sumamos eso? Es como en álgebra los términos semejantes, acá es muy parecido, mira, es decir, los vectores y con el vector y con el vector y. Entonces los juntamos, mira, 21,21i más 38,64i más 6,47i. Ahora, sumamos ¿con quién? Con 21,21j, acá cuidado, mira, menos 10,35j menos 24,15j. Al operar acá me va a dar 66,32i menos, al operar acá me va a dar 13,29j. No te olvides de las unidades, en este caso estamos trabajando con libras, sería libras. Entonces este va a ser el vector resultante, pero me piden hallar la magnitud, es decir, módulo. Debido a que precisamente nos piden la magnitud, mira, acá tenemos lo que nos salió en fuerza resultante, ¿verdad? Este es el vector, más no la magnitud. ¿Cómo llamo la magnitud? Con esta fórmula de acá, ¿verdad? Esta es la fórmula, ¿no?, que nos permite hallar el módulo del vector de un vector expresado en las coordenadas rectangulares, ¿no?, como el eje X y el eje Y. Mira, si tú quisieras dibujar el vector, más o menos nos va a dar así, mira. Este vector va a ser el vector 66,32i. ¿Por qué mira hacia acá? Porque el i está positivo, mira hacia el eje X positivo. ¿Y por qué el otro vector mira hacia abajo? Porque acá sería menos j, hacia abajo, mirando hacia el y negativo, ¿no? Haciendo el método del paralelogramo, dibujamos dos paralelas, ¿no?, y trazamos el vector resultante, f resultante. Entonces, resolviendo, nos quedaría 21,64. Pero también nos pide una dirección, que va a estar determinada por el ángulo medido en el sentido de las manecillas del reloj, desde el eje X positivo hacia el vector, ¿no? Este es el eje X positivo. ¿Cómo determinaremos el ángulo en sentido de las manecillas del reloj? Pues desde el eje X positivo bajamos, ¿no?, como las manecillas del reloj, hasta chocar a este vector. Este es precisamente sería el ángulo. Entonces este ángulo, para este ángulo hay una fórmula, ¿no? Sería el arco tangente de la longitud que está al frente sobre la longitud que está adyacente. Entonces sería θ es igual a arco tangente de 13,29, porque este vector medía 13,29, acá está, ¿no?, sobre el módulo de este vector 66,32. Esto lo colocamos en la calculadora y ahí estaría el resultado.